¿Alguna vez has oído hablar de un gobernante que construyó una ciudad entera desde cero en un pantano? ¿O de un zar que viajó de incógnito por Europa para aprender a construir barcos? Pues hoy te voy a contar la historia de ese hombre, Pedro el Grande, el zar que transformó a Rusia de un reino medieval aislado en un imperio moderno y temido. Imagínate esto, estamos a finales del siglo XVII. Rusia es un país enorme, sí, pero está atrasado, aferrado a tradiciones antiguas y desconectado de los avances científicos y culturales de Europa occidental. La mayoría de la gente vive como sus antepasados, sin grandes cambios durante siglos. Pero en el trono se sienta un joven gigante, literalmente. Pedro medía más de 2 metros, una estatura imponente para la época, y tenía una energía y una curiosidad igual de descomunales. Desde muy joven, Pedro no era como los demás zares. En lugar de quedarse encerrado en los lujosos salones del Kremlin, prefería pasar su tiempo en el barrio alemán de Moscú. Allí vivían los extranjeros, ingenieros, mercaderes, soldados de fortuna. Y con ellos, Pedro descubrió un mundo nuevo. Aprendió sobre barcos, sobre fortificaciones, sobre ciencia y sobre las costumbres europeas. Se dio cuenta de lo mucho que le faltaba a su país y se obsesionó con una idea: modernizar Rusia, costara lo que costara. Y aquí viene una de las partes más increíbles de su historia. En 1697, Pedro organizó algo llamado la Gran Embajada. Se trataba de una misión diplomática a Europa, pero con un giro de película. El propio zar, el monarca absoluto de todas las Rusias, se unió a la comitiva de forma anónima, bajo el nombre de Piotr Mijailov. ¿Su objetivo? Aprender. Quería ver con sus propios ojos cómo funcionaban las potencias europeas. Viajó a los Países Bajos y trabajó como un simple carpintero en los astilleros de Zaandam y Ámsterdam. Imagínate la escena. El zar de Rusia, martillo en mano, construyendo barcos junto a los obreros, absorbiendo cada detalle de la ingeniería naval. Luego fue a Inglaterra, donde estudió las técnicas de construcción de la Marina Real. Visitó el observatorio de Greenwich y hasta el Parlamento. No era un simple turista, era una esponja, absorbiendo todo el conocimiento que pudiera llevar de vuelta a su patria. Cuando Pedro regresó a Rusia, lo hizo con una determinación de hierro. No más aislamiento, no más atraso. Empezó una serie de reformas tan drásticas que sacudieron los cimientos de la sociedad rusa. Y no fue nada sutil. Una de las primeras cosas que hizo fue, literalmente, cortar las barbas. En la Rusia tradicional, la barba era un símbolo de dignidad y religiosidad. Para Pedro era un símbolo del pasado. Así que impuso un impuesto a las barbas. Si querías mantener tu barba, tenías que pagar. Si no, él mismo, a veces con sus propias manos, te la afeitaba. Pero sus reformas iban mucho más allá de la apariencia. Reorganizó el ejército siguiendo el modelo europeo, creando regimientos profesionales y bien equipados. Fundó la primera marina de guerra en la historia de Rusia. ¿Recuerdas su obsesión con los barcos? Bueno, necesitaba un lugar para ellos. Rusia en ese entonces no tenía un acceso seguro a un mar importante. El mar Báltico estaba controlado por la poderosa Suecia. Así que Pedro le declaró la guerra a Suecia. Fue un conflicto largo y brutal, conocido como la Gran Guerra del Norte, que duró más de 20 años. Al principio, los rusos sufrieron derrotas humillantes. Pero Pedro no se rindió. Aprendió de sus errores, modernizó aún más su ejército y, finalmente, en la famosa Batalla de Poltava en 1709, aplastó a las fuerzas suecas. Esta victoria cambió el equilibrio de poder en Europa para siempre. Rusia había llegado para quedarse. Con el acceso al Báltico asegurado, Pedro se embarcó en su proyecto más ambicioso. En 1703, en un territorio pantanoso y desolado recién conquistado a los suecos, clavó una estaca en el suelo y dijo: «Aquí se construirá una ciudad». Esa ciudad sería San Petersburgo. Quería una ventana a Europa, una capital moderna,
construida con piedra al estilo europeo, con canales como en Ámsterdam y palacios como en Versalles. La construcción fue una empresa titánica y cruel. Decenas de miles de siervos y prisioneros de guerra fueron forzados a trabajar en condiciones inhumanas. Muchos murieron por enfermedades, agotamiento o accidentes. La ciudad, literalmente, se construyó sobre huesos. Pero Pedro no se detuvo ante nada. Obligó a los nobles a mudarse allí y a construir sus propias mansiones de piedra. En pocos años, lo que era un pantano se convirtió en una de las ciudades más espectaculares de Europa y en la nueva capital del Imperio ruso. Las reformas de Pedro abarcaron todos los aspectos de la vida. Introdujo el calendario juliano, modernizó el alfabeto, fundó la Academia de Ciencias de Rusia, abrió escuelas de matemáticas, navegación e ingeniería, fomentó la industria y el comercio. Creó un nuevo sistema de administración pública, la tabla de rangos, donde el mérito y el servicio al Estado, y no solo el linaje noble, determinaban el estatus de una persona. Claro que todo esto tuvo un coste humano enorme. Pedro era un déspota. Era brutal, impaciente y a menudo cruel. No toleraba la oposición. Su propio hijo, el zarévich Alejo, se convirtió en un foco de resistencia a sus reformas. Pedro lo vio como una traición, lo sometió a un juicio y lo torturó hasta la muerte en prisión. Este trágico episodio muestra el lado más oscuro de su carácter, la convicción de que sus objetivos para Rusia estaban por encima de todo, incluso de su propia familia. Entonces, ¿quién fue Pedro el Grande? Fue un visionario y un tirano, un reformador incansable y un hombre de una crueldad aterradora. Fue el arquitecto de la Rusia moderna, el hombre que la arrastró, a patadas si era necesario, fuera de la Edad Media y la colocó en el escenario mundial como una gran potencia. Su legado es tan complejo y contradictorio como el propio hombre. Construyó una magnífica ciudad sobre el sufrimiento de miles y forjó un imperio con mano de hierro. Cuando murió en 1725, dejó una Rusia completamente transformada. Ya no era una tierra lejana y desconocida para los europeos, sino un imperio poderoso, con un ejército formidable, una armada potente y una capital deslumbrante. El título de El Grande no se lo pusieron por su altura, sino por la magnitud de su impacto. Pocos líderes en la historia han cambiado tan radicalmente el destino de su nación. La Rusia que conocemos hoy, con todas sus complejidades, sigue llevando la huella imborrable de este zar gigante. Gracias por acompañarme en este viaje a la Rusia del siglo XVIII. La historia de Pedro el Grande es una de esas que demuestran cómo la voluntad de una sola persona puede cambiar el curso de la historia. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo video.